Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. Saludos, muy buenas tardes, las 2:30, volvemos, arranca la nueva temporada de Andalucía Capital, ya saben, el espacio de Onda Cero en el que la economía y la empresa de nuestra tierra siguen como siempre, como hemos hecho a lo largo de estas últimas 11 temporadas en primer plano y a través de todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía. Encantados de volver a acompañarles tras este paréntesis estival, con las pilas cargadas y la mirada puesta desde este primer minuto, como siempre, en Andalucía, en su economía y en sus empresas. Arrancamos una nueva temporada en la que todos los martes seguiremos tomando el pulso de nuestra economía y la actividad de sus empresas, y les hemos ido contando en estas últimas temporadas cómo la comunidad, tantas veces acusada de ir a rebufo, hoy pisa con dinamismo en sectores estratégicos, en las energías renovables, en la agroindustria, en la tecnología, en el comercio exterior, del que hoy hablaremos, y sobre todo en turismo de calidad. Se lo vamos a seguir contando en todos estos sectores, con la realidad del momento que vivimos, estas realidades que sitúan a Andalucía en el mapa competitivo. Y conviene además no perder de vista, y lo haremos, la mirada crítica. Hay problemas y toca afrontarlos, entre ellos el principal, sobre el que seguiremos poniendo el foco, el desempleo en la región, con una subida del paro en agosto, con los datos que hemos conocido hoy en Andalucía, que si bien no ha sido muy elevada, implica que 1.756 personas más han pasado a engrosar las listas del paro, un repunte que, a pesar del buen comportamiento de los últimos meses, refleja tanto la fragilidad del mercado laboral como la persistente dependencia del sector servicios, incapaz de absorber, como vemos una vez más, de manera estable la mano de obra tras la temporada estival. Un dato que no hay que perder de vista, con más motivos si tenemos en cuenta el posible efecto que puede suponer para los próximos meses, para el próximo año, el impacto de la imposición de aranceles por Estados Unidos a los productos andaluces, aranceles, como saben, del 15% en vigor desde el mes de agosto. Vamos a detenernos hoy en Andalucía Capital en conocer con los expertos que ya nos acompañan qué puede suponer para la economía andaluza estos aranceles de Donald Trump, y suponiendo que no los dinamite finalmente la decisión judicial del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que dictaminaba este pasado viernes, como hemos venido contándoles, que la mayoría de los aranceles globales impuestos por Estados Unidos son ilegales, argumentando una extralimitación de las funciones del presidente. Una resolución judicial que, no obstante, no despeja el horizonte y la incertidumbre de manera inmediata. La administración estadounidense va a recurrir al Tribunal Supremo, lo que mantiene en vilo a estas horas a agricultores, cooperativas y empresas exportadoras andaluzas. Sus voces las recogemos, sus voces nos acompañan hoy, y enseguida las van a poder escuchar en Andalucía Capital para arrancar la temporada, en esta mirada hacia el exterior que vamos a hacer con nuestro comercio y las empresas de nuestra tierra. Como siempre, con Nacho García de nuevo en este curso, al frente de la realización técnica. Bienvenido, Nacho. Comenzamos Andalucía Capital hasta las 3 de la tarde. En Onda Cero, Andalucía Capital. Y lo han venido escuchando los servicios informativos de Onda Cero Andalucía. Arrancamos temporada con uno de los asuntos que ha marcado el pulso económico este verano, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, anunciado apenas unos días antes de que entrara en vigor sobre el 7 de agosto la temida subida arancelaria. Enseguida vamos a hablar de ello. Antes, y en lo económico, hoy no hemos tenido una buena noticia en cuanto a cómo marcha el empleo en Andalucía. Es un leve repunte, pero subida en cualquier caso, con 1.756 personas más en las listas del paro, un aumento modesto en términos porcentuales, pero eso sí, significativo en su dimensión estructural. Que la cifra global se sitúe en su nivel más bajo para este mes desde 2007 no debería ocultar el hecho de que la economía andaluza sigue presa de una dinámica cíclica. Crece en verano con el turismo y se contrae en cuanto la campaña estival toca a su fin. El sector servicios es el protagonista. Hay que buscar esta subida del paro en este sector, según el balance de la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.
Los sectores que más han influido en la subida del paro de agosto son principalmente los servicios por el fin de contrato en hostelería, en turismo, pero también en educación y también en la construcción y en la industria. En contraste, el sector agrícola ha mostrado una bajada significativa del desempleo junto con el colectivo de personas sin empleo anterior. Por tramo de edad, el paro bajó en agosto únicamente entre los jóvenes menores de 24 años, con 151 personas desempleadas menos. La cifra de parado en Andalucía se sitúa entonces en 592.611 personas, de manera que por tercer mes consecutivo se mantiene por debajo de la barrera de los 600.000 desempleados, lo que refleja una evolución estructural positiva del mercado laboral. En el contexto nacional, el paro andaluz sube a menor intensidad que el resto del país. Pues nos quedamos con esa cifra, 592.611 parados, son 3 meses por debajo de esa cifra psicológica de los 600.000 en el mercado laboral andaluz. Y otro dato positivo es la bajada del paro juvenil, siempre importante, y el mayor descenso del desempleo entre las mujeres. Apunta a una ligera mejora en la composición del empleo, pero no cambia, como decíamos, ese trasfondo. La calidad del trabajo creado sigue siendo frágil. La contratación indefinida disminuye y 6 de cada 10 contratos firmados son temporales. Los datos del paro de agosto que hemos conocido y a los que queríamos hoy dirigir en primer lugar la mirada en esta nueva temporada de Andalucía Capital. Sube el paro y es que, claro, no hay que perder de vista y hay temor a que este enfriamiento en el mercado laboral se traslade a otros sectores claves de nuestra tierra, como es el sector agroalimentario, como consecuencia, como decía, del posible efecto del impacto de la imposición de aranceles por Estados Unidos a los productos andaluces, aranceles del 15%, como saben, en vigor desde agosto. Son muchas cooperativas, muchas empresas exportadoras las que están expectantes, muy preocupadas, porque saben que de mantenerse los aranceles les va a tocar hacer un máximo esfuerzo para impedir que estas imposiciones arancelarias deterioren su competitividad, deterioren su rentabilidad, y todo en medio de una enorme incertidumbre normativa que obstaculiza la planificación de todas las empresas, las cooperativas. Hablamos de este escenario arancelario con quien hoy nos acompañan buenos conocedores del sector. El saludo a esta hora de la tarde en Andalucía Capital, en Onda Cero Andalucía, a Alfredo Martín Soldevilla, experto en comercio exterior. Muy buenas tardes, Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, Diego. Buen conocedor del sector, como digo, agroalimentario andaluz, donde ha desarrollado una amplia trayectoria tanto en el ámbito privado como institucional. Más de 30 años, Alfredo, liderando en áreas de dirección comercial y de marketing empresas del sector agroalimentario, y eso implica negociar con clientes, negociar con distribuidores. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el mundo de olivar y ahora como buen conocedor del sector al frente de tu propia consultora de comercio exterior. A eso nos dedicamos ahora, a asesorar empresas. Go for You International. Ahí podéis encontrarnos para todo tipo de cuestiones relacionadas con comercio exterior. Gracias, Alfredo, por acompañarnos y además nos interesaba tener hoy el testimonio, la voz del sector. Está con nosotros Ángel Avellán, es el director de internacional de la cooperativa andaluza Oleán, que no es decir cualquier cooperativa, reúne a más de 6.000 agricultores, más de 10.000 hectáreas de olivar, y tienen negocio activo, y eso nos interesa mucho en Estados Unidos, por lo que nos podrá dar su opinión de primera mano en este escenario que se está viviendo. Ángel, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Diego. Oleán, 6.000 agricultores, más de 10.000 hectáreas, y además apretando el acelerador porque venís en estos últimos años de un proceso de integración de cooperativas que os ha permitido tener el tamaño que tenéis hoy, ¿no? Sí, efectivamente, el germen de lo que hoy es Oleán Manzanilla Olive se empezó a crear en el año 2010 en un contexto de crisis financiera internacional, de unos precios en origen del fruto, yo creo que mínimo, y donde además se unieron, la tormenta perfecta, varias grandes cosechas, y en ese momento 10 cooperativas de la provincia de Sevilla, principalmente productoras de las variedades manzanilla y gordal, se unieron
Y bueno, pues 15 años después y a lo largo de un proceso de fusiones internas se ha llegado a lo que hoy es Olean Manzanilla Olive. Seguiremos conociendo enseguida, Ángel, Olean, esa evolución, esa trayectoria y a qué mercados llegáis, pero el que más nos interesa hoy y sobre el que dirigimos la mirada es Estados Unidos. En cualquier caso, Alfredo, Ángel, ningún arancel es buena noticia. Con el acuerdo entre Europa y Estados Unidos parecía que por fin los exportadores a este país había a qué atenerse y ahora lo conocimos el viernes pasado, el tema de la resolución del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que los declara ilegales. Donald Trump va a recurrir al Tribunal Supremo, pero la incertidumbre se acrecienta. Tenéis detrás, en el caso vuestro, Ángel, más de 6.000 agricultores. Tú trabajas directamente, Alfredo, con distintas empresas, cooperativas. Llevas muchos años en el mercado internacional. ¿Cómo se está viviendo la situación? ¿Qué feedback, qué os llega del sector? Pues mira, Diego, lo primero que llega es incertidumbre. Tú lo has dicho, que lo que los aranceles se estaba esperando es saber a qué atenerse. Y nos ateníamos al 15% después del susto muerte que nos daban entre el 30 y el 50%. Y ahora de repente el Tribunal de Apelaciones de Washington los declara ilegales. Pero tú has comentado antes, no entra en el fondo de la materia. Es por motivo de que el presidente se ha excedido, parece haberse excedido en su autoridad y no haber contado con el respaldo del Congreso. Con lo cual el presidente hay camino para apelar, que de hecho lo van a hacer. Donald Trump, además, que ya estamos viendo en todos sus movimientos internacionales, es terco, sigue fiel a sus ideas, con lo cual, ¿cuál es la situación, tanto Alfredo como Ángel? ¿Hay alguna esperanza de que esta decisión pueda hacer caer los aranceles o no veis en el horizonte esa opción? Bueno, como bien habéis dicho, Donald Trump es terco y ya tampoco conozco muy bien el sistema judicial norteamericano, pero creo que el Tribunal Constitucional tiene mayoría conservadora de Donald Trump, con lo cual es muy probable que los aranceles hayan venido para quedarnos. Nosotros nos hacemos a la idea de que estos aranceles han venido para quedarse. Lamentablemente no somos ajenos a la imposición de aranceles en Estados Unidos, ya que desde 2018 la aceituna negra también sufre, en este caso solo española, un arancel es variable, pero una media de un 31%. Del 2019 a 2021 también tuvimos unos aranceles a la aceituna verde por un conflicto aeroespacial entre Boeing y Airbus. Y bueno, el consuelo que nos queda es que son aranceles universales, otros competidores también los tienen y en cierta forma no es una buena noticia, pero por lo menos partimos todos de unas condiciones relativamente de igualdad. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, Alfredo, nos retrotraemos a la fecha en la que entraban en vigor en agosto los aranceles. ¿Qué lectura se ha hecho de este acuerdo hasta el momento desde el sector, que en cualquier caso se ha valorado como un mal menor, ¿no? Efectivamente, la valoración en la que tú dices es un mal menor. Europa ha cedido sin ganar nada a cambio. Se habla de negociación, pero en una negociación las dos partes tienen que ceder algo. En este caso parece ser que solamente ha sido Europa quien ha cedido y que lo que está pesando más es el tema de la seguridad, de la necesidad de tener contento al único socio que garantiza en este momento la seguridad en Europa, que es Donald Trump. Y él lo sabe, como buen jugador de póker que suele decir que es. Se ha hablado durante este mes del impacto, un impacto que en cualquier caso es difícil de calcular. Se ha estimado que ese impacto que se prevé que tenga en las ventas de Andalucía en este mercado podría ser cercano a los 500 millones de euros. Javier González de Lara, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, valoraba de forma positiva el pacto alcanzado, aunque eso sí, aseguraba que la cifra acordada tendrá un sobrecoste adicional importante para las empresas andaluzas, lo decía la voz de los empresarios andaluces. En 2024 Andalucía exportó a Estados Unidos bienes por valor de
3.138 millones de euros. Por lo tanto, de aplicarse un arancel general del 15%, que es de lo que parece que se ha estado hablando, y que es la cifra que se ha concretado y se ha acordado, pues ese sobrecoste adicional para las empresas andaluzas sería aproximadamente de 470 millones de euros. Es una cifra importante, pero bueno, qué duda cabe que el acuerdo, quedándose con el lado positivo, atenúa el riesgo de una guerra comercial prolongada y aporta certidumbre, pero mantiene, como digo, aranceles relevantes para sectores claves andaluces para hacer esa suma de los 470 millones de euros. Cerca de esa cifra, 500 millones de euros de impacto para la economía andaluza con los aranceles. No ha gustado tampoco el acuerdo en la Junta de Andalucía, lo decía Carolina España, consejera de Economía, que daba esas cifras del impacto también. Que el acuerdo no nos gusta, que los aranceles nos parecen excesivos, aunque siempre es mejor un mal acuerdo que toda una guerra comercial. Es cierto también que Andalucía y España tienen una menor exposición de las exportaciones a Estados Unidos que otros socios como pueden ser Italia, Alemania o Francia. Por lo tanto, cabe esperar que una subida de los aranceles del 15% también tenga un impacto relativamente menor en nuestra economía. Y así, pues se ha estimado que el PIB de Andalucía se vería reducido en menos 0,23 puntos porcentuales, lo que se traduce en 509 millones de euros. Ese sería el impacto de los aranceles del 15% sobre nuestra economía andaluza, sobre el PIB andaluz. Ese es el impacto, como decimos, si finalmente el fallo del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos no consigue dinamitar, y lo vemos muy complicado, la aplicación de los aranceles hasta el momento. Y en este tiempo que llevamos, Ángel y Alfredo, ¿cómo se han ido posicionando las empresas? ¿Cómo se han ido posicionando las cooperativas exportadoras de cara a los próximos meses ante este nuevo escenario, ante esta nueva situación del mercado? Lo que han hecho las empresas exportadoras y las cooperativas exportadoras, sobre todo, es clarificar la situación de quién tiene que pagar los aranceles. Lo primero, ya sabemos que arancel, ya tenemos la certidumbre que es el 15%, y el siguiente paso es a quién le corresponde pagar. Porque por parte del presidente Trump no quiere que sea el consumidor estadounidense el que lo pague, pretendía que fueran los fabricantes europeos los que lo pagaran. Pero la realidad es que a día de hoy quien lo tiene que pagar es el importador en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo importante es negociar por parte de las cooperativas y de las empresas con sus importadores cómo se va a repartir ese coste, si lo van a asumir directamente los importadores, si se va a trasladar directamente a la cadena, y eso va a depender mucho del posicionamiento que tenga el producto en el mercado. Uh-huh. En el caso vuestro, como cooperativa, Ángel Avellán, director internacional de Cooperativa Oleán, ya os veníais viendo este escenario, os habéis ido trabajando la posición en el mercado. ¿Cómo habéis reaccionado? Bueno, pues no hay que olvidar que los aranceles del 15% han entrado en vigor ahora en agosto, pero prácticamente desde el 2 de abril ya teníamos unos aranceles que eran del 10%. En esa época, pues como bien ha comentado Alfredo, el que paga el arancel como tal es el importador de la mercancía, con lo cual ya en abril pues hubo que negociar bastante con los clientes, con los importadores, porque al final en este caso la cadena o el cliente final no quiere oír hablar de ningún tipo de subida de precios, y poniendo de nuestra parte y negociando, pues cada uno asume una pequeña parte de ese arancel. En cualquier caso, el negocio de la alimentación es un negocio más de volumen que de margen o de beneficio, con lo cual no hay 10% o 15% que se pueda absorber. Pero si entre todas las partes se colabora un poquito, pues eso es lo que más o menos hemos estado haciendo. Con este 15%, pues es un poco más de lo mismo. Ya también lo comentaba antes Alfredo, ojalá llegue un momento de certidumbre en el que sepamos a lo que atenernos para no tener que estar cambiando de negociación y cambiando con precios continuamente. Diego, me gustaría añadir una cosa más. Hablamos del 15% del arancel, pero aparte existe
una devaluación del dólar frente al euro de un 13% en lo que va de año, que nos sitúa a los productos europeos en un 28% de desventaja si lo comparamos con el año pasado. Uh-huh. En cuanto a los sectores, ahí hay también cierta divergencia. Se ha hablado, y lo estamos haciendo, del sector de la aceituna, que os afecta directamente. En cuanto al mercado del aceite de oliva, se ha dicho que Estados Unidos no va a impactar, no va a tener una incidencia excesiva en las exportaciones de aceite de oliva a Estados Unidos. ¿Qué supone el mercado, Alfredo, de Estados Unidos para el aceite de oliva y también, sí, como te preguntaba, para la aceituna? Para el aceite de oliva, nos guste o no nos guste, Estados Unidos en mercado estratégico pues supone el 50% del consumo mundial fuera de Europa, ¿no? España, y directa o indirectamente, está exportando el 70% de esa cantidad, y que estamos hablando de unas 430.000 toneladas que importan, es decir, España exporta unas 300.000 toneladas y de esas 300.000 toneladas, 210.000 toneladas salen de Andalucía. Se ha hablado de que ha caído el consumo, o han caído las exportaciones, pero realmente lo que ha caído es la facturación. El volumen, por el contrario, ha crecido un 31%. No debemos olvidar que en la comparativa de precios de junio a junio, el precio del aceite de oliva en origen el año pasado estaba un 50% más caro que ahora. Con lo cual, con independencia del arancel, en Estados Unidos el aceite que van a comprar este año va a ser más económico que el año pasado. Uh-huh. Es un escenario que preocupa en el sector clave de nuestra tierra, es todo un pilar económico, el sector agroalimentario. Estamos hoy en este arranque de Andalucía Capital deteniéndonos en cómo está impactando en el sector los aranceles de Estados Unidos y qué puede pasar finalmente. Enseguida continuamos en Andalucía Capital, en Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Andalucía Capital. Pasión y excelencia ecuestre en Andalucía. Del 4 al 7 de septiembre, Anducap 2025. La gran cita del caballo de pura raza española. Concurso morfológico, espectáculo, actividades y tradición en el Parque de Colón. Andújar, pórtico del caballo andaluz. En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es. Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. En un verano que ha estado marcado en la actualidad por los incendios, la economía precisamente es el principal incendio, y si miramos hacia los mercados exteriores han sido los aranceles de Donald Trump que han venido, no sabemos si para quedarse como estamos analizando hoy o finalmente habrá marcha atrás, lo vemos muy complicado. Ángel Avellán, director internacional de la cooperativa Oleán, y también hoy en compañía de Alfredo Martín, experto en comercio internacional. Hay un aspecto importante de lo que hemos analizado hasta el momento. Es una oportunidad, Alfredo, Ángel, esta situación, este escenario de los aranceles. Hemos visto cómo desde la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo este verano una importante misión comercial a Japón, diversificar mercados. Es conveniente trabajar, lo están haciendo las cooperativas, las empresas, esa vía. Y también os pregunto enseguida en otras opciones de comercio directo a través de la venta online. ¿Cómo se está mirando hacia esos nuevos mercados, Alfredo? La diversificación es algo que las empresas tienen clarísimo, y sobre todo las empresas exportadoras. Diversificar tanto en productos como en mercado. Lo que pasa es que esto no es la panacea ni la solución para el tema que tenemos entre manos, porque un mercado no se abre de un día para otro. Nuestros políticos inciden en que hay que buscar nuevos mercados, China, India, Brasil, pero la realidad es que nuestros productos agroalimentarios no son tan competitivos en esos mercados. China, en India y Brasil no somos tan competitivos como si somos en el resto de Europa, que es donde va la mayor parte de nuestras exportaciones,
o en Estados Unidos. Y en cualquier caso, este año, en el caso de Andalucía, podemos decir que China es el mercado que más crece en el primer semestre, con lo cual las empresas están haciendo su tarea en cuanto a diversificación de mercado. Ese nuevo mercado que decíamos, Japón, hay oportunidades fundamentalmente tecnológicas. ¿Cómo estamos posicionados ahí desde el ámbito agroalimentario? Bueno, desde el ámbito agroalimentario, el tema de la tecnología, entiendo que me lo dices por el tema de la digitalización y el tema de las plataformas para intentar acceder directamente a los mercados. Eso es un tema que todavía tenemos que trabajar más, y en cualquier caso, en el tema de los aranceles, el producto entre como entre va a seguir pagando aranceles, ya sea a través de plataformas digitales o a través de importadores tradicionales. Uh-huh. En el caso de la cooperativa Olean, Ángel Avellán, como director internacional, estáis presentes en Estados Unidos y es para vosotros un mercado internacional. ¿Dónde más estáis presentes y sobre todo mirando hacia esa diversificación? Bueno, pues actualmente y efectivamente, como bien dice, el mercado de Estados Unidos para nosotros es el principal mercado, no solo de exportación, sino para, digamos, del total de la compañía, porque si bien nuestro principal cliente por volumen de facturación está en España, pero nuestro principal mercado es Estados Unidos, en el año 2024 con 9 millones de euros de facturación directa a Estados Unidos. Allí tenemos, una estrategia mixta porque tenemos una filial comercial allí establecida, donde digo mixta porque desde la filial damos servicio a algunos clientes que quieren el contenedor puesto en su casa, y entonces nosotros nos hacemos cargo pues de todas las gestiones aduaneras, de importación y de transporte dentro de Estados Unidos, y luego tenemos también otros clientes a los que le ponemos la mercancía en el puerto de Algeciras o en algún otro sitio, y son ellos los que hacen el trabajo de importación. Pero fuera de Estados Unidos, a día de hoy, desde que empezamos la actividad exportadora en el año 2014, exportamos a 30 países aproximadamente, y quitando a Estados Unidos, como también ha mencionado Alfredo, la Unión Europea suele ser nuestro principal mercado, con mercados como Polonia, Suecia o Reino Unido dentro de los principales. Estamos abriéndonos a nuevos mercados. A Japón, precisamente, nosotros fuimos con una misión comercial de Andalucía Trade, creo que fue en marzo. También hemos estado en China y en Corea, y Canadá y México son otros mercados por los que nos gustaría poder apostar de cara a 2026. Uh-huh. En estos últimos minutos, Andalucía Capital, hoy con Alfredo Martín Soldevilla, experto en comercio exterior, buen conocedor del sector agroalimentario andaluz, y Ángel Avellán, director de internacional de la cooperativa Olean. Me quedo con vuestra conclusión y sobre todo qué vaticináis de lo que puede venir con toda esta política tan compleja que se está siguiendo desde Estados Unidos en cuanto a los aranceles. Pues mira, como conclusión, yo diría que hablamos de los aranceles de Trump, pero tenemos que hablar de los aranceles de Estados Unidos. Estados Unidos lleva 200 años utilizando barreras arancelarias para proteger su industria, y lo han hecho presidentes anteriormente, como incluso el presidente Biden, y van a continuar haciéndolo. Trump lo que está haciendo es apelar a los instintos básicos de sus votantes con los argumentos de proteger sus industrias estratégicas, proteger la competitividad nacional en Estados Unidos y, sobre todo, presionar a sus socios internacionales para ejercer la influencia geopolítica. Estamos en un entorno donde lo importante es la geopolítica, pero los que lo estamos pagando somos las empresas exportadoras. Y sobre todo las empresas exportadoras y las andaluzas, que las tenemos, como siempre decimos, muy buenas, van a seguir mirando hacia los mercados, porque ha sido fundamental durante estos años las exportaciones. Ángel, Alfredo. Sí, qué duda cabe. Yo lo que creo, pese a los aranceles, no hay en el caso sobre todo de la aceituna verde, no hay un producto sustitutivo similar local. Estados Unidos es productor de aceituna negra y de ahí vienen un poco los aranceles, pero aun con la consiguiente y probable caída de ventas que suponga, porque al final no deja de ser un aumento de precio a un producto que no es de primera necesidad, seguiremos apostando por este mercado, que sin duda sigue siendo el principal destino de las exportaciones de aceituna de mesa española, aunque obviamente hay que diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta. Uh-huh. Bueno, pues todavía no se ha escrito la última crónica de lo que puede pasar, lo que venga desde Estados Unidos, porque entre otras cosas nos la estamos jugando con
con un personaje, un político que desde el ámbito internacional ya vemos que está acostumbrado a generar continuas sorpresas. Lo seguiremos analizando. Los aranceles sin duda nos van a acompañar a lo largo de esta temporada porque marca un sector clave como es el agroalimentario andaluz. Gracias, Alfredo Martín Sondevilla, experto en comercio exterior, por tu análisis, por acompañarnos. Estarás con nosotros con frecuencia este año aquí en Andalucía Capital. Gracias, muy buenas tardes. Diego. Y también Ángel Avellán, director de internacional de la cooperativa Oleán, más de 6.000 agricultores, más de 10.000 hectáreas de olivar, protagonistas también del sector. Gracias, Ángel, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.